Bueno, la idea de hoy es que esta sea la primera charla, la primera conferencia de cara al congreso que hemos fijado realizar en febrero del año que viene. La idea de ese congreso, el objetivo de ese congreso es definir un programa, ¿sí? Nosotros, Reconstrucción Comunista, se propone reconstruir el Partido Comunista en el Uruguay, que consideramos existió, y luego lo que es hoy el Partido Comunista oficial adoptó las ideas de revisionismo, y bueno, parte de eso es lo que se trata de la conferencia de hoy. Pero sobre todo, la idea es que esta sea la primera de varias actividades de este tipo para construir el programa, para llegar al Congreso no como una formalidad a votar un programa en el papel, sino que sea fruto del debate y la discusión, ¿sí? Que lleguemos a esa instancia consustanciado de lo que estamos votando y decidiendo, ¿sí? La primera de hoy va a ser la más general de todas, quizá, desde el punto de vista del contenido, ¿sí? Una parte que me toca a mí va a ser sobre el desarrollo del capitalismo en términos generales y su desenvolvimiento hasta la situación actual del imperialismo, y Gustavo sobre la historia del movimiento comunista internacional y, bueno, la explicación sobre la Unión Soviética y demás. Voy a dejar que lo haga Gustavo eso. Bueno, esa es un poco la explicación del porqué de esta serie de charlas, que también tenemos la intención queden grabadas, porque es un debate que, por más que es una decisión de este incipiente partido, es un debate que para nosotros tiene que ser público, porque es un debate de ideas, y no hay nada aquí que debamos esconder, sino al revés. Queremos decir lo que pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Eso como preámbulo. No sé si vos como previa querés decir algo o arrancamos directamente para no abusar del tiempo, ¿sí? Yo voy a hacer lo que sería la fijación de las ideas generales de nuestra teoría, de nuestra visión del mundo, ¿sí? Que tiene que ver con cómo ha sido el desarrollo del capitalismo en la sociedad en la que vivimos hoy, ¿sí? Para arrancar planteando que, más allá de la forma de organizar la sociedad en el sistema actual, siempre el ser humano vivió en sociedad, digamos, y para vivir en sociedad, para sobrevivir, para reproducirse, para existir, ha usado y ha transformado la naturaleza. Es decir, todas las sociedades humanas se han organizado de alguna forma para utilizar la naturaleza, para tomar recursos de la naturaleza, para transformarla y así satisfacer sus necesidades. A lo largo de la historia, desde la prehistoria hasta ahora, siempre la humanidad actuó de esa manera, ¿sí? La capacidad que tienen los seres humanos para modificar la naturaleza, tomar cosas de ella, combinar distintos aspectos que están en el ambiente y transformarlos en objetos que tengan valor de uso, es decir, que satisfagan necesidades, es lo que en la teoría se llama fuerzas productivas, es decir, la capacidad de transformar la naturaleza para satisfacer necesidades humanas. Y a medida que la sociedad ha evolucionado desde la existencia del ser humano hasta ahora, la combinación de esa fuerza productiva, es decir, la forma que el ser humano se organiza, para eso, porque solo no puede, cada individuo aislado, salvo el cuento de fábula de Robinson Crusoe, digamos, no existe eso en la realidad, no es que un solo ser humano pueda autosatisfacerse de todas sus necesidades y vivir bien, ¿no? En ninguna época histórica ocurrió eso. Las relaciones entre los seres humanos para organizarse, para modificar la naturaleza, es lo que se llaman relaciones de producción. Y fuerzas productivas y relaciones de producción, es decir, capacidad de transformar las cosas y la forma de organizar la sociedad, las relaciones entre los seres humanos para ello, ha existido siempre. Y es lo que genera la forma en que se organiza eso es lo que genera las clases sociales, ¿no? El desarrollo de toda la historia de la humanidad siempre ha sido el desarrollo de sociedades de clase, ¿sí? Excepto tiempos muy prehistóricos del comunismo primitivo y demás. Siempre la forma en que se organiza la sociedad es una forma de clases, siempre entre quienes pueden ejercer las fuerzas productivas, es decir, los que pueden trabajar, los que pueden aplicar energía e intelecto para modificar la naturaleza y quienes se benefician de esas relaciones de producción. Por lo tanto, como lo plantea Marx, todo el motor de la historia, lo que hace avanzar la historia es la lucha de clases, es la confrontación entre clases sociales que, según qué lugar ocupen en la organización social, en el sistema que sea, ¿sí?, se benefician del sistema o son oprimidos por el sistema.
Esto no es una clase de historia, no vamos a hacer un detalle de lo que era la sociedad feudal, la sociedad esclavista, además, pero en todas las sociedades siempre hubo clases explotadas y clases explotadoras. Hoy vivimos en el capitalismo, cuyo origen está en las revoluciones burguesas que terminaron con el feudalismo. Justamente es a partir de ahí que la clase burguesa, que en realidad existe de varios siglos antes, la burguesía como clase social, existe desde mucho antes del capitalismo, ¿sí? Es en el origen del capitalismo que la burguesía obtiene el poder. El poder económico que ya tenía lo logra consolidar como poder político. Esas son las revoluciones burguesas que arrancan con la Revolución Francesa y que como clase dominante que perdura hasta hoy nos presenta, como lo hicieron todas las clases dominantes antes, nos presenta la sociedad en que vivimos como la última forma posible de organizar a la humanidad. Como que hasta acá llegamos. ¿Sí? Esta es la forma. En todo caso hay que corregir este sistema, dirán algunos, otros no, pero no existe para ellos ninguna etapa superior ni superadora de la sociedad en que vivimos. ¿Sí? El capitalismo, como ya sabemos, ¿en qué se basa? En el trabajo asalariado, en un sistema que produce colectivamente. Es más, a medida, ahora lo vemos, ¿no? A medida que avanzó, cada vez más en masa, cada vez más social la producción, pero cada vez más concentrada la apropiación de la riqueza que genera esa producción. Es decir, la contradicción fundamental del capitalismo es la producción colectiva, ¿sí? Las fuerzas productivas aplicadas de manera colectiva por la clase trabajadora y la apropiación privada del beneficio que producen los trabajadores por la burguesía o los capitalistas, como le querramos llamar. ¿Sí? Vale decir que cada vez ha sido más social la producción del capitalismo. ¿Sí? El capitalismo no es, como nos lo describen los libros de historia, de sus comienzos, cuando nos explican, no sé, la revolución industrial y los orígenes del capitalismo, donde estaba la libre competencia. El capitalismo tuvo una etapa de progreso con respecto a la humanidad, referido esto a lo que venía de antes, ¿no? O sea, cuando la burguesía se hace con el poder político, elimina el esquema feudal y demás y desarrolla fuertemente las fuerzas productivas. Es decir, la libre competencia entre burgueses promovió el desarrollo de la técnica, avances enormes para aumentar la riqueza que se producía, para aumentar lo que en realidad es la plusvalía, la explotación de los trabajadores. Después daremos una charla más específica sobre qué es bien la plusvalía y cómo el capitalismo se basa en pagarle al trabajador un salario que en realidad no es más que lo que un ser humano concreto necesita para vivir y reproducirse, ¿sí? Y cómo el precio de venta de las cosas no es la suma de los costos, sino que la plusvalía es el trabajo no pago a un obrero. De eso dedicaremos después algo más profundo que esto, pero sí tenemos que saber que esa es la esencia del capitalismo, que la riqueza se produce porque hay una clase trabajadora que trabaja y produce más de lo que recibe en realidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la capacidad del ser humano de trabajar es capaz de producir más riqueza, más valor que el tiempo que necesita para reponer ese valor. Capaz que está dicho entreverado, pero el ser humano, para la energía que gasta una jornada de 8 horas, para producir el equivalente en vestimenta, comida y demás, en realidad necesita, desde el punto de vista de un promedio social, menos tiempo que eso. Sin embargo, la jornada igual es de 8 horas. Su salario es para lo que necesita reproducirse, que generalmente son un pedacito de eso, podemos suponer 2 horas. En realidad hoy es aún menos, digamos. El tiempo de verdad de lo que un trabajador realmente se paga con su trabajo su propio valor, el resto es lo que se apropia el capitalista y en eso se basa el sistema. Ahora, esa libre competencia original, como nos la presenta muchas veces, cómo funciona el capitalismo, en realidad ya no es así. Si bien originalmente esto era burgueses que invertían, disponían de materias primas, medios de producción, ¿sí? Y con eso, bueno, encontraban que un producto era muy demandado, entonces lo producían y venía otro burgués que vendía lo mismo porque ahí había mercado, desarrollaba una técnica mejor y lograba producirlo en menos tiempo, es decir, le robaba más tiempo al obrero, en definitiva, y por eso le iba mejor. ¿Sí? Esto, que si bien ese es el origen del capitalismo, obviamente el aumento de la técnica y de la capacidad de producir mucho más en menos tiempo produjo lo que llama una enorme acumulación de capital. ¿Sí? Este mismo proceso también fue el que cambió el mundo. O sea, aumentó numéricamente la clase trabajadora de una manera exponencial, ¿sí? Una medida que el capitalismo se desarrolla y va siendo el sistema dominante en todos los lugares del mundo, desplaza lo que llaman las clases intermedias, es decir, los pequeños propietarios, los artesanos dueños de un oficio y demás, se van o juntándose y volviéndose dueños de un capital, algunos pocos, y la gran mayoría proletarizándose, es decir, quedándose sin más nada que su tiempo y volviéndose parte de la clase trabajadora. ¿Sí? Me faltó decir, pero para hacerlo con más claridad,
la clase trabajadora es aquella que no dispone de otra forma para sobrevivir que vender su tiempo, ¿sí? Su capacidad de trabajar traducida en tiempo. De eso se trata. Ahora, con el desarrollo de la historia, el capital fue aumentando cada vez más. Primero en los países donde el capitalismo se desarrolló primero, conocido, Europa, Estados Unidos. ¿Sí? Pero cuando la burguesía ya tiene un poder suficiente y además se apropia de la conducción del Estado, el Estado también amerita una charla entera, el Estado siempre es de clase, pero los intereses directos del Estado y la burguesía se vuelven uno solo, se genera lo que llaman primero las empresas que van creciendo, absorbiendo unas a otras, ¿no? Porque el capitalismo también tiene eso, la famosa libre competencia, en realidad lo que termina llevando es a la ruina. No es que se pueda aumentar la productividad infinitamente, sino que lo que pasa en determinados momentos es que algunos capitalistas quiebran y son absorbidos por otros. Y eso generó la enorme acumulación de capital producido a un pequeño grupo de empresas. Cuando digo pequeño, es en comparación con el origen y con la cantidad de población que hay en el mundo. Son algunos miles de empresas, vivimos en un mundo de 7.000 millones de habitantes, hay algunos miles de empresas que son enormes monopolios, que concentran la producción, sobre todo si lo traducimos a cada rama de la actividad, siempre vamos a encontrar que son algunas pocas empresas, ¿sí? Y de esa manera se generó, dejando de lado la libre competencia, la etapa de los grandes monopolios, que es lo que desembocan, esto es a principios del siglo XX sobre todo, en lo que Lenin define como el imperialismo, que es una nueva etapa del capitalismo dominada por grandes empresas transnacionales, ¿sí? Empresas que abarcan todo el planeta. El imperialismo ha llevado a que se imponga el capitalismo como forma de organizar la sociedad y como modo de producción en absolutamente todas las partes del planeta. A veces se nos quiere hacer pasar como que, no sé, hay comunidades indígenas que están por fuera y eso no es así. No queda ningún lugar sobre la Tierra, salvo cuestiones cuasi anecdóticas de 5 personas en una isla que no sé qué. En realidad, en la vida real, toda la humanidad vive bajo las reglas del capital, ¿sí? Y eso no hay discusión. La lógica de las grandes empresas transnacionales ya es incompatible con la libre competencia con la cual nos suelen presentar la base del capitalismo y la libertad de mercado. En realidad no hay tal libertad de mercado, ¿sí? Ocurrió lo otro que caracteriza a Lenin correctamente, que es la fusión del capital industrial con el capital bancario. Antes los industriales eran los de la fábrica que acumulaban capital y lo volvían a invertir, y por otro lado estaban los bancos que guardaban parte de ese capital y lo prestaban. La fusión de ambos, es decir, como una sola clase, los banqueros con los industriales, generó lo que se llama hoy el capital financiero, que no solo hace esto, que es lo que es más fácil intuitivamente entender, de yo produzco, vendo, ahorro, invierto más, produzco, vendo, ahorro, sino que en realidad especula, ¿sí? Compra futuro, genera las bolsas de valores, donde yo soy dueño de acciones de una empresa y entonces distribuyo acciones, y si a mí me va bien, yo te vendo una acción, vos la comprás y así, y lo que vuelve a generar es una enorme cantidad de capital que siempre está disponible y comienza a exportarse, ¿sí? Y acá es donde muestra la lógica del capitalismo. Todo ese dinero acumulado que se puede dar originalmente en los países centrales, sobre todo, que si el sistema fuera racional, si esto fuera la mejor forma de vivir para la humanidad, debería estar invertido en salud, educación, mejorar el nivel de vida de los trabajadores y de la población en general. ¿Qué ocurre en realidad? Que los capitalistas con ese dinero acumulado no buscan otra cosa que ganar más dinero. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia? La exportación de capitales a otras zonas del planeta donde pueden obtener más materias primas, salarios más baratos y demás. Y es por eso que el imperialismo es la fase donde el capitalismo invade cada uno de los rincones del planeta, porque la intención del capital siempre es reproducirse y aumentarse. Nunca es mejorar el nivel de vida de la población en general. Entonces, la acumulación de capital en los países centrales llevó a la exportación de capital, que es el imperialismo, y que llega también un momento donde los capitalistas compiten entre sí. Primero, ocurre lo que vivimos hoy, donde el capitalismo es monopolista, es decir, hay grandes monopolios que lo controlan todo, empresas que se compran unas a otras. Uno va a cualquier rama de la producción, no sé, va a la industria del medicamento y por más que vayamos a una farmacia y hay como 20 marcas diferentes, si investigamos un poco vamos a encontrar que hay 2 grandes empresas, la Bayer y otra más, y que en realidad son las dueñas de prácticamente todo, y así podríamos ir por cualquiera de los rubros que se les ocurre, vamos a encontrar siempre que en realidad hay pequeños grupos detrás de enormes transnacionales que controlan básicamente todo, y que también han reorganizado el mundo a sus necesidades. Como el capital se exporta y puede modificar las cosas allí donde aterriza, hoy las empresas transnacionales no son la idea clásica de la fábrica con la materia prima y el producto final, que es también como nos venden a veces la idea del capitalismo, sino que es
la cadena de producción, como sabemos, donde la materia prima la toma de un lado, se manufactura un conjunto de materias primas que vende de distintos lados del mundo en un lugar donde los salarios son más baratos, después se venden en aquellos lugares donde hay más capacidad de consumo, la tecnología se desarrolla en los centros neurálgicos de poder, y así. Es decir, una misma empresa transnacional y una sola cadena para producir un bien, ¿sí? Esa capacidad de producir el ser humano hoy está ensambladas acorde a no a las necesidades de la gente, que eso es lo que importa, ¿no? El mundo no está organizado para producir acorde a las necesidades para sobrevivir la humanidad. Está organizado para producir de la manera que genere el mayor lucro posible para las grandes transnacionales. Que además han avanzado aún más en lo que llama un capitalismo monopolista de Estado, es decir, un control del Estado. Si bien el Estado siempre responde al interés de la clase dominante, como muchos ya sabemos, como podemos verlo más en detalle, ¿por qué? Porque la génesis del Estado para perpetuar la dominación de una clase sobre otra, el monopolio de la fuerza, de las regulaciones y demás. Hoy, además, los Estados ya tienen políticas directamente abiertas en favor, ya no de sus burguesías nativas en general, sino en favor de las grandes transnacionales. Las exoneraciones de impuestos, la flexibilización laboral y demás son políticas, ya no, porque hubo momentos que la burguesía utilizó el Estado en su país para protegerse a sí misma, para blindarse de la competencia frente a los burgueses de otros países. Hoy los Estados están al servicio de las grandes transnacionales, todos, ¿sí? En todo caso, como los países imperialistas, centros del poder económico, son también los lugares de casas matrices de las grandes transnacionales, ahí sí tiene una política proteccionista, pero en realidad también es en favor de las grandes transnacionales, simplemente que esa política es diferente a los países como el nuestro, que son directamente, no somos el centro de poder económico de nada, ¿sí? Y el Estado está claramente al servicio de que el Uruguay sea un suministrador de algunas materias primas específicas, que es lo que las grandes empresas multinacionales precisan. Eso es medio obvio, ya lo sabemos, la celulosa, la soja, la carne, etcétera, son parte de una cadena que es como está organizado el mundo por las grandes transnacionales. Yo digo, quien define mejor, obviamente, esto ya a veces lo decimos repetidamente, pero vale la pena, quien plantea la metamorfosis del capitalismo en imperialismo es Lenin, en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, y lo describe correctamente. Yo solo me marqué para citar una parte, para marcar la vigencia, ¿no? Para entender que esto fue escrito en 1917, pero, bueno, no, capaz que estoy errando la fecha exacta, un poquito antes, 1917, la fecha de la Revolución, pero a principios del siglo XX, ¿sí? Pero como obviamente no vivimos en el mismo mundo que hace 100 años, pero sí como las lógicas de funcionamiento y como la lucha de clases sí se expresa de la misma manera. Lenin dice, en una parte muy al principio, dice, el imperialismo es el capitalismo en la fase de desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la dominación de los monopolios y del capital financiero. Ha adquirido una importancia de primer orden la exportación de capital y ha empezado el reparto del mundo por los trusts internacionales y ha terminado el reparto del mismo entre los países capitalistas más importantes. ¿Sí? Esta es la época donde el imperialismo termina de expandirse a absolutamente todo el mundo y cuando ya no queda más lugar que no esté bajo la órbita de la organización capitalista, que comienzan las grandes guerras, las grandes confrontaciones entre burgueses. ¿Sí? También otra cosa que la historia oficial nos dibuja de otra manera, como los malos y los buenos, los fascistas y los liberadores. Y en realidad, Gustavo le va a dedicar a eso también, pero lo importante es que todas las confrontaciones bélicas que hubieron principalmente en el siglo XX fueron resultado de la competencia entre grandes monopolios, ¿sí? Respaldados por los estados de donde eran originarios. No sé, la Segunda Guerra Mundial no es un problema de los fascistas y los nazis malos, que en primer lugar era por la confrontación con el modelo alternativo del capitalismo, que era la Unión Soviética, el sistema socialista, de eso ahora hablaremos. En otra también la necesidad, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, de repartirse el mundo, de volver a repartirse el mundo. Las potencias que llegaron tarde al reparto de las riquezas mundiales, ¿sí? Compitiendo con los otros burgueses de los otros países, y eso desemboca en la guerra mundial. Guerra que, por supuesto, van a pelearla los trabajadores, nunca los burgueses, ¿sí? Que son los que pagan con su sangre los platos rotos y eso. Y esto lo cito porque hoy, en pleno año 2022, estamos viendo una situación no de igual tamaño, pero sí exactamente igual, que fue la invasión de Ucrania, donde, como hemos planteado ya nosotros, eso no es ni una invasión. Bueno, hay quienes hasta plantean que Rusia es la herencia de la Unión Soviética, lo cual es un disparate, pero lo que está pasando en Ucrania no es ni una guerra de conquista de Rusia que quiere conquistar Ucrania, ni es tampoco que los nazis gobiernan en Ucrania, aunque haya un tinte fascista en ese gobierno, sino que es la confrontación entre los grandes bloques de poder que actúan en el mundo hoy, Rusia, China, Estados Unidos, donde el patio de juego hoy es Ucrania por los recursos naturales que tiene, por el gas, por
la agricultura ucraniana, porque es el lugar donde pasa el gas de Rusia a Europa y demás. Digamos, hay una disputa por exactamente lo mismo que describía Lenin hace 100 años, que está pasando exactamente igual hoy en Ucrania. Es mentira que está el pueblo ucraniano de un lado, el pueblo ruso del otro. En general, los pueblos son los que terminan yendo a la guerra o sufriendo sus consecuencias, no solo de forma directa, por la violencia que significa eso, sino en forma indirecta cuando hay escasez de alimentos, suben los precios, demás. Y es la clase trabajadora de Europa y del mundo la que termina pagando las cuentas de esto cuando, como vivimos hoy, por la guerra, suben los costos de los combustibles, suben los costos de los alimentos y obviamente a los burgueses eso nunca les afecta, sino a los trabajadores. Yo lo citaba porque, si bien esto tiene que ver con nuestra visión del mundo y eso va a los clásicos, para mostrar que efectivamente nuestra visión del mundo no es la de hace 100 años, es la del mundo de hoy. Y que eso que pasaba hace 100 años se expresaba de una manera diferente por el momento de la época histórica que se estaba, pero que lo que motiva eso, que es de fondo, la confrontación antagónica entre el capital y el trabajo y la competencia entre los capitales por el lucro, lo que lleva, por ejemplo, a una confrontación bélica. ¿Sí? Como lo decía hoy, la humanidad no termina en el capitalismo. Y esto no se trata de una utopía, de decir que este sistema es injusto, entonces debería haber otro, sino que está demostrado en la historia y en la práctica que efectivamente la sociedad humana se puede organizar de otra manera, y eso fue un ejemplo con la Revolución Rusa en 1917 y la posterior construcción de un Estado socialista. Es decir, está demostrado con hechos prácticos. ¿Qué pasó con eso después? De eso trata la segunda parte de esta conferencia, para entender qué ocurrió en Rusia y posteriormente en la Unión Soviética. Ahora, la Revolución Rusa vino a poner sobre la mesa que la revolución y el socialismo y el cambio de sistema no era una cuestión teórica del futuro, sino una cuestión práctica del momento, del presente. Y eso se trata de lo que queremos también hacer nosotros, poner que estas cosas son una discusión del presente. ¿Sí? Algo que estamos planteándonos de un tiempo a esta parte, porque muchos hemos militado en muchos lugares, con distintas experiencias, ya hemos pasado por muchas cosas de quienes quieren maquillar el capitalismo, de que nos dicen que no hay más remedio que vivir acá y entonces hay que mejorarlo lo más que podamos, que no se trata de malos y buenos, sino que hay que repartir mejor, y demás, pero que ni siquiera son capaces de imaginar una forma distinta de organizarnos. Como también hay otros que dicen, no, tenemos que llegar al socialismo, tenemos que llegar al comunismo, a la sociedad sin clases, pero lo ven como, ya hablan de una utopía, una cosa allá. Yo quiero dejar mi granito de arena para que mi nieto y yo, uno puede escuchar eso permanentemente también. Nosotros queremos discutir que la revolución del socialismo en Uruguay y en el mundo es una discusión del presente. ¿Sí? No hay por qué aceptar que esto es así. ¿Sí? Obviamente, ahora veremos por qué. Hay un retraso enorme en la conciencia de los trabajadores, ¿sí? Producto de la acción de la burguesía, ¿sí? Y de las distintas corrientes que disfrazadas de clase obrera también hacen pelota el movimiento obrero. ¿Sí? Pero plantear y poner sobre la mesa que hay que discutir cómo la clase obrera accede al poder directamente. Que eso no se trata de ver a qué partido votamos cada 5 años, ¿no? Eso es otra discusión. Eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de participar de las elecciones o tener opciones en las elecciones. Pero sí sabemos que por esa vía podremos optar por mejores o peores opciones, por un mayor desarrollo de nuestra política, pero que realmente la forma de terminar con la sociedad de clases y de terminar con la explotación es mediante la clase obrera accediendo al poder, y que eso no puede ocurrir de otra manera que por la insurrección y mediante la violencia frente a la clase dominante. ¿Quiere decir esto que a nosotros nos guste la violencia? No. Sabemos que es una necesidad histórica, sí. Y que eso es una tarea del presente, y que es obligación de la clase trabajadora y de quienes podemos poner esto sobre la mesa, discutir eso. Y discutir también, y poner sobre la mesa también, que la clase obrera necesita de su propio partido, no de partidos que hablen en nombre de ellas, que eso son las elecciones. ¿Sí? No de partidos que te digan, votame que yo te voy a representar, sino que la clase trabajadora se tiene que organizar en su propio partido, que es la única forma posible, sus intereses, reprima a la burguesía. No tenemos ningún problema en plantearlo en esos términos. Nosotros defendemos el término y con esas palabras de dictadura del proletariado, porque eso es lo que significa. Hoy vivimos la dictadura de la burguesía, aunque se nos venda como democracia, ¿sí? En un sistema donde se beneficia una minoría en base a explotar a una mayoría. Nosotros defendemos un Estado obrero donde la democracia es para la mayoría y no lo es para la minoría de explotadores. Y eso también lo decimos claramente.
¿Sí? De eso se trata, para eso hay que construir un partido, con la autoproclamación no alcanza, hay mucha gente que milita por ahí, se dice comunista, lo respetamos mucho, hay muchos partidos que se autodenominan comunistas, el problema es qué se hace realmente. Nosotros con humildad creemos que no está representada hoy la clase trabajadora en un partido propio, que hay que construirlo, por eso por ahora nos pusimos reconstrucción comunista, queremos dar un paso importante hacia un primer congreso, para eso queremos discutir estas cosas que estamos diciendo y debatirlas, construir un programa entre todos que no sea una formalidad para que esté en un papel, sino una discusión que nos proyecte en las cosas que queremos hacer. Así que yo voy cerrando por acá y le dejo a Gustavo la siguiente parte. Compañeros, compañeras, en primer lugar, gracias por aceptar la invitación. Como ya fuera señalado, esta conferencia se da en el marco de los debates preparatorios de nuestro primer congreso, cuya realización está prevista para el mes de febrero del año próximo. ¿Y cuál sería la importancia entonces de empezar a instalar un debate de ideas en la perspectiva de un congreso fundacional? Precisamente la necesidad de debatir, de comprender que un congreso para nosotros no es un acto administrativo, protocolar, ni mucho menos una liturgia religiosa donde alguien hable y el resto dice amén, sino un momento de fermentales debates. Nosotros queremos llegar a ese congreso precedidos de fermentales e intensos debates que nos permitan explicar de dónde venimos, cuál es la situación en la que estamos y sobre todo a dónde vamos y qué queremos construir. Decía Federico recién, la revolución es un problema del presente y hay que contemporaneizar la revolución, hay que ponerla en el orden del día de los debates contemporáneos. Porque o los trabajadores tomamos el destino en otras manos, lo que vamos a presenciar es cómo se sigue degradando la vida y cómo el mundo es lo que es hoy. Guerras imperialistas, hambruna, miseria, gente muriéndose de hambre, polarización de la miseria en todos los extremos. Solo con los trabajadores asumiendo su rol histórico, el lugar que ocupan en la producción, por su número, por su capacidad de pararlo todo, por su capacidad de hacerlo todo, solo de esa manera será de alguna manera posible transformar el actual estado de cosas. Y el pasado concurre, y me meto ya de lleno en el tema que se me han confiado desarrollar. Nosotros vivimos en un mundo donde todo parece que muere del altar del minuto presente, donde no hay pasado, ni presente, ni perspectiva, todo es ya y ahora. Y el pasado concurre para explicar el presente y nos ofrece indicaciones para prefigurar el futuro. Nosotros venimos de una tradición que nace precisamente de la comprensión de la necesidad de enfrentar la explotación capitalista. Si queremos ubicar el origen del movimiento comunista internacional, podríamos naturalmente ubicarlo en los tiempos del surgimiento de las ideas del socialismo científico, el debate de Marx y Engels contra los utopistas, ¿no? Pero formalmente, digamos, como cuerpo, como conjunto de organizaciones que se proponen la transformación de la realidad. En el año 1889 se funda la Segunda Internacional, organización esta que nucleaba a los partidos y organizaciones del mundo que se reivindicaban de la tradición socialista. En el seno de esa organización convivían múltiples tendencias y ciertamente en el marco de esos debates hegemonizaba esa organización, la Segunda Internacional, las tendencias socialdemócratas encabezadas básicamente por un alemán, Bernstein, cuyo propósito central, parapetado atrás de una supuesta defensa del marxismo, su propósito central era mellar al marxismo de su filo revolucionario, es decir, hacer un marxismo inofensivo, aceptable para la sociedad burguesa. Sobre todo a partir de 3 o 4 elementos: la confianza en el valor de la democracia, el sufragio universal, la conciliación de clases, digo, cuestiones para ver cómo el pasado concurre en el presente, ¿no? Y una excesiva confianza en el evolucionismo, es decir, en que de a poco y en la medida de conquista tras conquistas un día llegaríamos al reino de la libertad y a la plenitud de los derechos para el resto de la... En el mismo seno de esa internacional estaban las fuerzas que luego fueron el partido bolchevique que triunfan en el 17 en Rusia, sosteniendo las tesis de la imposibilidad de la convivencia pacífica con el capitalismo y la necesidad de avanzar resueltamente en un proceso revolucionario. Eran tiempos de guerra mundial, donde el mundo se repartía entre las grandes potencias, Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18, ¿verdad? La propia Nacional debate qué tienen que hacer los trabajadores del mundo frente a la guerra. Toman en un congreso en Basilea, unos años antes de estallar la guerra, la Primera Guerra Mundial,
guerra imperialista, guerra de rapiña, guerra de reparto del mundo, toman un conjunto de medidas muy, muy justas, muy sensatas, que dicen, entre otras cosas, esto que decía Federico recién. Nosotros ponemos los muertos, ellos se reparten el mundo. Los trabajadores no podemos participar de la guerra imperialista, ningún trabajador matando a otro trabajador para defender los intereses de la burguesía. Esas son las resoluciones centrales. Llega el tiempo de la guerra y la mayoría de estos partidos encabezados por los reformistas se suman a la guerra para defender sus estados, sus propias burguesías, sus propias fronteras, etc. Se rompe la Segunda Internacional. Lenin, genio de la organización, corajudo, valiente, claro en ese momento, dice, vamos a romper esto, porque con esta gente no se puede seguir, porque quien va atrás de la burguesía y pone la clase obrera al servicio de los intereses de esta gente, no pueden ser compañeros de ruta de lo que queremos derrocar el capitalismo. Se quiebra esta organización, se quiebra a partir justamente de que los partidos de la socialdemocracia votan en sus parlamentos, aceptan la participación en la guerra y votan los créditos de guerra, y el dinero que el Estado vuelca para el desarrollo de la guerra, con dos honrosas excepciones en Alemania, la de Rosa Luxemburgo y Karl Levin. Los dos fueron asesinados después brutalmente, la socialdemocracia, asesinados por la socialdemocracia además. Y la socialdemocracia cargará con esa mancha para el resto de su vida, porque fueron los dos que acompañaron precisamente el planteo que por entonces encabezaba Lenin de no participar en la guerra. 1917, zarismo en Rusia, régimen autocrático, ultra autoritario, atraso secular, relaciones semifeudales. Esa era la Rusia del año 1917. El 80% de la población era analfabeta. Se decía que se ganaba con las manos y con elementos ultra rudimentarios. En ese marco, y producto además de las condiciones materiales y de la propia guerra que habían sumido en la miseria amplios sectores de la población, y otras decenas de miles habían muerto, perecido en los combates en la propia guerra, se generan las condiciones que dan origen, ya unos años antes, en 1905, había habido un levantamiento popular, que dan origen a la Revolución de 1917. En nuestra opinión, lo dijimos muchas veces, vale la pena repetirlo, la Revolución de Octubre de 1917 fue, desde el punto de vista de los trabajadores, de los sectores populares, de los oprimidos de la tierra, el acontecimiento más importante de la historia. El momento en donde el socialismo sale de los libros y se vuelve realidad palmaria para millones de hombres y mujeres en el mundo. Alguien dijo el momento donde la humanidad soñaba y da un paso para realizar los sueños. No solo para la población de la Rusia de entonces, sino para la clase obrera del resto del planeta, que ve cómo era posible derrotar objetivamente al capitalismo y construir unas relaciones, comenzar a construir relaciones diferentes. Incluso fuera de lo que se prevía del punto de vista teórico y clásico. ¿Saben? Marx, Engels, entendían que la revolución podía darse en los países de mayor desarrollo productivo. Uno imaginaba la relación de Alemania, en la Europa entonces, en Alemania, en Inglaterra, en Francia en menor medida, pero en Francia también. Y sin embargo la revolución se da en lo que Lenin llama el escalón más débil de la cadena imperialista. Es preciso saber, y sobre todo entender, lo que significó eso. Lenin convoca a las masas a la insurrección con una consigna que en 3 palabras resume todos los problemas de la época y las aspiraciones de las masas. Paz, pan y tierra. Paz porque estaban en la guerra, pan porque estaban muertos de hambre y tierra porque de la tierra iba a salir la posibilidad de desarrollo productivo. Triunfa la revolución y la resuelve casi en el acto las 3 cosas. La paz con la firma del Tratado de Berlín-Litovsk y pone fin a la guerra. La tierra con una reforma agraria extraordinaria que le entrega la tierra a los campesinos y se la expropia a los terratenientes de siempre. Y comienza entonces a resolver el conjunto de problemas que esa sociedad tenía planteado. En poco más de 35 años, la Unión Soviética entra a los años 50 del siglo XX, siendo la segunda potencia del mundo. De pasar del 80% de la población analfabeta, se pasa a un proceso de alfabetización y crecimiento cultural sin precedentes. No hay en la historia un lapso temporal tan breve en donde las transformaciones sean tan profundas y de tan alto nivel. Francamente, del 80% de la población analfabeta se pasó
a niveles no de alfabetización, de desarrollo cultural, incluso en el terreno académico y científico, incomparable y infinitamente superior a lo que tenía el resto del mundo. Se industrializa el país como nunca antes. Bueno, se comienza a industrializar el país. Se demuestra la superioridad del socialismo respecto al capitalismo en casi todos los órdenes. Eso lo podemos ver en números, si el tiempo nos da. En el orden económico, en el orden de la ciencia, en el orden de la cultura y el deporte, porque el socialismo no es simplemente un problema de matriz económica, es también, eso también lo decía, hay un texto de Silvio Rodríguez que dice: absurdo suponer que el paraíso es solo la igualdad de las buenas leyes, ¿no? Es mucho más que eso. Es también un extraordinario movimiento de la cultura. Y vaya a ser la Unión Soviética, en eso hizo maravillas, pero maravillas comprobables. Alcanza con leer la literatura de la época, con ver las artes plásticas de la época, con ver el desarrollo de la dramaturgia, con ver en el deporte. Disciplinas que no se practicaban 30 años después se encabezaban el medallero olímpico. Porque había un Estado y un pueblo dispuestos a llevar adelante esas transformaciones. En circunstancias particularmente difíciles y únicas. Triunfa la revolución en el 17. Y el temor que eso cundiera por el mundo lleva a más de 10 potencias imperialistas a organizarse para detener el desarrollo del primer Estado obrero. Guerra al año del triunfo. Sacrificios, la mitad del partido de la Juventud Comunista de la época, la mitad de los afiliados se mueren en la guerra, encabezando en la primera etapa, ¿no? Poco tiempo después, las dificultades económicas devenidas de ese propio proceso. Poco tiempo después, 1924, muere Lenin, jefe indiscutido del proletariado mundial. Nosotros no estamos en contra del culto a la personalidad, pero es nuestra obligación reconocer la brillantez de ese hombre, su capacidad de análisis, su coraje político, su capacidad de conducción. El hombre que efectivamente sacó el socialismo de los libros y lo puso, ¿no? El que fue capaz de resolver el problema del hambre en ese lugar. Y uno dice esto así, parece 80%, 70%. Ahora, resolver esos problemas son, en última instancia, lo que el capitalismo no puede resolver en ningún lado. Hablando de textos, decía García Lorca: el día que el hambre desaparezca se va a producir en el mundo la explosión espiritual más grande que conozca la historia. Y efectivamente, el día que el hambre desaparezca, la humanidad va a ser otra. Ese problema lo resolvió la Unión Soviética en concreto, y los historiadores burgueses lo tienen que reconocer. Nadie con un mínimo rigor científico puede reconocer que eso ocurrió de verdad en los primeros 30 años del proceso revolucionario de la Unión Soviética, medidos objetivamente, más allá incluso de las extraordinarias dificultades que les tocó afrontar en ese periodo. Muere Lenin y comienza el proceso que conduce Stalin. Antes de eso, ya en el 13º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, es el propio Lenin quien propone a Stalin como secretario general. Digo esto porque después viene un conjunto de tergiversaciones de la historia, ¿no? Es Lenin en el 13º Congreso del partido que propone que Stalin sea el secretario general. Muerto Lenin, Stalin emprende la tarea de la industrialización, de la colectivización de la tierra, de hacer que la tierra sea colectiva, enfrentando la resistencia del Gulag y de algunos campesinos acomodados que aún persistían y obviamente defendían su propiedad. En poco tiempo desarrolla planes quinquenales que elevan a la Unión Soviética al grado de potencia. Y en el medio de eso, Segunda Guerra Mundial. La bestia del fascismo avanzando por el mundo. Hitler, con sus delirios expansionistas, se imaginaba la conquista de toda Europa y después iba a empezar por Brasil para venir para este lado. Comienza y avanza, efectivamente. En el curso de su avance se cometen las atrocidades más aborrecibles que puede conocer la especie humana. Los campos de concentración, las cámaras de gas, la lucha, bueno, en fin. Creo que en una reunión hace poco acá citábamos el testimonio de una rusa sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz, que cada vez que le abrían la puerta para llevar a alguien a la cámara de gas, a los hornos crematorios o para fusilarlo. Y en un momento abren la puerta y hay un muchachito de 20 años con un uniforme que no conocían y el tipo dice en ruso: somos el ejército rojo, son libres. Porque fue el ejército rojo el que liberó el campo de Auschwitz. Muchachos del ejército rojo. Solo con eso nomás, solo con los 30 millones de rusos que murieron para liberar a la humanidad del nazifascismo, sería suficiente para levantarse todas las mañanas y decir gracias.
Solo con eso. 30 millones de rusos murieron para que el mundo, para que hoy acá habláramos español y alemán, por ejemplo, para que el mundo derrotara a la bestia nazi. Es la contribución más importante a la paz y a la cultura que se haya hecho jamás, haber derrotado eso. Obra no del Ejército Rojo solamente, evidentemente, obra del pueblo ruso en su conjunto, en cuya conducción al frente, y hay que decirlo, estaba Stalin. No es menor haber conducido ese proceso particularmente. Yo sé que debo ir más rápido porque si no después el tiempo no me da. Lenin había construido ese partido que luego dirige Stalin con una concepción que era la siguiente: el partido nuevo tipo. ¿Qué era el partido nuevo tipo? Un partido capaz de ser el representante fiel, genuino y legítimo de los intereses de la clase obrera. Un partido distinto, diferente, por eso de nuevo tipo. Un partido que no era como lo que existían hasta el momento. Un partido que se fundaba en una férrea ideología. Férrea cohesión ideológica del partido. Un partido que se definía a sí mismo como funcionaba a partir de los principios del centralismo democrático, es decir, el más amplio debate y discusión entre sus miembros y la más férrea disciplina a la hora de llegar a la conclusión que les permita afrontar la realidad y las tareas actuando como un puño solo. Ese partido nuevo tipo, además, del centralismo democrático, de la cohesión ideológica, tenía un alto nivel de combatividad. Preparaba a la clase obrera no para administrar el capitalismo, no para maquillar sus aristas más regresivas, sino que preparaba a la clase obrera para el combate contra el capitalismo, para el combate por el poder de los trabajadores, para el combate por lo que acá se decía en términos clásicos por la dictadura del proletariado, que no es otra cosa que el gobierno de los más sobre los menos, el gobierno de la inmensa mayoría sobre los menos, los burgueses. Eso es la dictadura del proletariado. Es decir, la expresión más genuina de la democracia, la más genuina, la más ontológicamente cierta, donde los más gobiernan sobre los menos, es ahí, la dictadura del proletariado. Bueno, ese era el planteo, ese fue el planteo de Lenin. Muerto Stalin, porque ahora hay que meterse en un terreno que es polémico, porque ustedes dirán, cualquiera dirá, y si todo eso es cierto, ¿por qué 70 años después no quedó piedra sobre piedra de todo eso? ¿Y por qué lo que vemos hoy en la Plaza Roja de Moscú es un McDonald's? ¿No? ¿Y por qué Rusia hoy es una potencia imperialista capaz de hacer las atrocidades que está haciendo ahora en Ucrania? ¿Y por qué el capitalismo en Rusia, además de hoy de ser ultracapitalismo, es un capitalismo mafioso? Bueno, hay que explicar ese proceso. Porque una explicación simple, la que nos dan las clases dominantes, es: vieron, el socialismo fracasó, esto no sirve, lo único que se puede hacer es el capitalismo o esperar que el... Y como nosotros no pensamos que la estación final de la historia sea el capitalismo, entre otras cosas porque si este fuera el destino de la humanidad no tendría destino. Como pensamos que esto no es, queremos dar una explicación, la nuestra, la que encontramos, la que en arreglo con nuestras definiciones ideológicas, de qué pasó ahí. Muerto Stalin entonces, en el año 53, en marzo del 53, se profundiza un conjunto de discusiones a la interna del partido que ya estaban, naturalmente, persistían. Corrientes burocráticas, corrientes oportunistas, porque ¿qué es el oportunismo? Es la infiltración de las ideas antimarxistas en el seno de las organizaciones obreras. Los oportunistas en esencia son reformistas, son reaccionarios, son contrarrevolucionarios. Los oportunistas por esencia pueden hacer cualquier cosa menos la revolución. Y los oportunistas por esencia se disfrazan de revolucionarios. Gargantean por la revolución para luego... Eso. Hay algunas definiciones muy interesantes, después podemos hablar de Marx, de qué cosa es la socialdemocracia, cuando amaga por izquierda para terminar siempre en la derecha, cuando se niega a ir por el camino real de las transformaciones, cuando gargantea con la revolución, pero después en los hechos es incapaz de dar un paso en esa dirección. Esas corrientes existían al interior del partido. Y se encaraban en el poder a la muerte de Stalin, básicamente respaldando una corriente, es decir, sacando con un conjunto de argucias que luego podemos repasar, sacan de la dirección, operan en la dirección del partido para poner en su lugar una camarilla oportunista dirigida por Nikita Khrushchev. Este hombre comienza un trabajo de zapa para
modificar la naturaleza política e ideológica del Partido Comunista de la Unión Soviética. Esto es el año 53, ¿verdad? La muerte de Stalin. 3 años después, en el año 56, se convoca el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, primero tras la muerte de Stalin. Hay que decir que la muerte de Stalin fue una conmoción. Hay imágenes, eso se puede ver, hay fílmicas, digo. Es una cosa increíble, ¿no? Es una conmoción de millones y millones de personas que van a despedir a quien había conducido ese proceso y a quien había sido un artífice de primer orden en el desarrollo industrial, en lo que dijimos antes y también en la derrota del nazismo. En Uruguay, el Partido Comunista de Uruguay organiza el día de la muerte de Stalin un acto en la explanada de la Intendencia de Montevideo y un velorio retrato presente en la sede del partido para despedir a Stalin. Si quieren, lo que se dijo después. Pero bueno, Khrushchev comienza entonces, y su camarilla, a modificar la naturaleza ideológica del partido. ¿A partir de qué? De 3 o 4 tesis que luego son las que triunfan de este 20 Congreso del año 56. La primera de ellas, cambiar la naturaleza de clase del partido. Dejar de ser el partido de la clase obrera para ser el partido de todo el pueblo, ¿no? Esto es como una abstracción, el partido de todo el pueblo, ¿no? Ya no la clase obrera sujeto social de transformaciones, los trabajadores, sino todo el pueblo. Un segundo elemento, la coexistencia pacífica con el imperialismo, con el capitalismo, suponiendo que hay 2 bloques definidos, que el avance del socialismo es inevitable, entonces el socialismo iba a avanzar, ¿no? Venciendo la supuesta resistencia, y que en lugar de vivir con la guerra eterna con el capitalismo, se podía llegar a una especie de reparto razonable de 2 bloques de poder, en donde se podían coexistir pacíficamente capitalismo y socialismo. Y un tercer elemento, que este es el favor más grande de ser hacer el imperialismo, es negar la dictadura del proletariado en casi todo el mundo. Es decir, bueno, los partidos ahora tienen que hacer grandes frentes policlasistas, y intentar gobiernos populares, en fin. Esas tesis son las que se llevan al 20 Congreso del PECUS. Insisto, modifican la naturaleza del partido. El poder que ejercía la Unión Soviética al resto de los partidos del mundo, su prestigio, su tradición, la propia herencia que venía de Lenin y Stalin, que encaramaba ese partido, hacen que rápidamente la inmensa mayoría de los partidos comunistas del mundo, el uruguayo también, adopten las tesis de Khrushchev y repitan exactamente lo mismo en todos lados. Pero en ese 20 Congreso, Khrushchev no solo tenía que hacer eso, tenía que terminar con lo anterior, para terminar este paquete que es el comienzo de la restauración capitalista en la Unión Soviética. Y entonces se propone denostar la figura y la tradición de Stalin. Para lo cual da allí un informe que se conoce como un informe secreto sobre Stalin, titulado acerca del culto a la personalidad y sus riesgos. Y en la víspera, es decir, el día anterior de la última sesión del 20 Congreso del PECUS, Khrushchev propone dar ese informe al Comité Central. El Comité Central dice que no corresponde, que está fuera del orden del día y que no tiene nada que ver. Khrushchev dice, mi condición de delegado a este Congreso, nadie me va a callar la boca, cosa que sí es cierto. El delegado del Congreso tiene derecho a hablar. El Comité Central acuerda que sí, que dé el informe. Pero que lo dé en secreto, es decir, sin presencia de delegados extranjeros, que no sea publicado. Los delegados extranjeros que accedieron al informe, hay testimonios de esto, lo hacen en una pieza al lado de un camarada ruso y no pueden sacar apuntes, leen simplemente el informe. Y el informe es dado en forma secreta. Una semana más tarde el informe recorría el mundo, ¿no? Entonces, cómo efectivamente las cosas pasan. Ese informe arremete contra la figura de Stalin con un conjunto de cosas que hoy, incluso a la luz de los propios archivos desclasificados de la Unión Soviética, sobre todo desclasificados a partir del año 91, emergen como una de las peores, como un conjunto de calumnias y mentiras insostenibles, de todo tipo y color. Stalin era un individuo autoritario, bueno, lo desmienten todos sus propios testimonios, sus colaboradores, etc. Los mariscales de la batalla, de la guerra, la gente dicen otras cosas en sus propios testimonios. Elementos menores, que Stalin se había peleado con la Khrushchevya, que era la señora de Lenin, y lo había tratado muy mal, cosa que es cierto, habían tenido una discusión por teléfono. La propia Khrushchevya dice, Stalin se disculpó y el tema quedó cerrado. Ella dice, y sin embargo Khrushchev hace de ese episodio, pongo en detalle, que es una discusión entre 2 personas, ¿no? Quiere explicar a partir de eso. Se recurre al anexo de una carta que había escrito Lenin en el año 24
como como que se dice eso del testamento de Lenin, donde Lenin efectivamente critica actitudes de Stalin, para ensombrecer, digamos, todo el resto, ¿no? En ese proceso, además, no puede soportarse, digamos, no se soporta la propia contradicción de lo que Khrushchev dice. Por ejemplo, respecto al culto a la personalidad, hay que saber que Khrushchev fue el encargado de organizar las exequias fúnebres de Stalin, ¿no? Y organizó, contrariamente a la voluntad de Stalin vivo, un majestuoso entierro, el más majestuoso que se haya hecho nunca. Y 3 o 4 meses antes de decir ese informe, elogiaba públicamente a Stalin en todos lados. Y después a la hora de ese informe dice lo que dice porque no podía hacer lo otro, cambiar la naturaleza que hace el partido sin denotar a Stalin. Es decir, no era simplemente un fenómeno que había que hacer en aras de resolver aspectos personales, que también lo sabía, sino que para hacer lo otro tenía que hacer esto. Y también, una vez más, los partidos comunistas del mundo, lo mismo que habían hecho velorios a retrato presente, como en Uruguay, unos meses más tarde repetían acríticamente aquel informe y aquellas cosas que decía, o espantosas, que decía Khrushchev de Stalin. Aunque resulte anecdótico, Khrushchev tenía un problema personal muy de fondo con Stalin, cuyo origen es el fusilamiento de un hijo de Khrushchev, que era aviador del ejército ruso, cae prisionero de los nazis y colabora. Ofrece información a cambio de su vida. Luego fusilado. Khrushchev sostiene que su hijo colaboró mínimamente y que lo hizo para salvar su vida. Ustedes saben que en situación de guerra y enfrentando el nazismo, no estaban jugando al Fortnite, ¿no? Cualquier tipo de colaboración con el enemigo puede brindar información. Bueno, la señora de Khrushchev hace una campaña contra Stalin por el problema este que había fusilado al muchacho este que había colaborado con el ejército enemigo. Ella misma es condenada después a 5 años de trabajos forzosos, justamente por una campaña, una cosa, decir, esto es un crimen de guerra, colaborar con el enemigo nazi en esas circunstancias. Bueno, eso fue el origen, entre otras cosas, de la enemistad que este hombre luego tradujo en sus cuestiones. Nosotros ubicamos ahí, en el 20 Congreso de PECU, el origen, el comienzo del proceso que termina con la restauración del capitalismo en la Unión Soviética en el año 90-91, con Gorbachev y Yeltsin. El movimiento comunista internacional se divide. En la década del 60 se convoca una conferencia en Moscú, en el año 60, debo decir, a los 81 partidos comunistas más importantes, más prestigio del mundo, a reunirse en esa conferencia justamente para impulsar estas tesis que sostenía Khrushchev. En esa conferencia estaban, entre otros, Mao, Togliatti, el dirigente histórico del Partido Comunista Italiano, partido que había sido bastión de la lucha contra el fascismo, ¿no? El francés, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Torres. Carrillo, el español. Arizmendi, de Uruguay, que en América Latina tiene extraordinario prestigio. Presentes en ese congreso. Se vuelve a arremeter, obviamente, contra Stalin en ese congreso. Se parte el movimiento comunista internacional. Por un lado, el Partido Comunista Chino, encabezado por Mao, se opone inicialmente a la defenestración que se estaba realizando del periodo anterior. Y por otro lado, un hombre, dirigente del Partido del Trabajo de Albania, Enver Hoxha. Ustedes saben, Albania es un país socialista, pequeño, pero, ¿cómo decirlo?, de extraordinarios méritos respecto de lo que fue la lucha contra la colonización fascista primero, en la construcción del socialismo después. Bueno, Enver Hoxha se erige en ese congreso como representante, a nuestro juicio, fiel de las ideas del marxismo-leninismo, enfrentando las posiciones liquidacionistas, revisionistas que primaban allí. Le cuesta mucho, entre otras cosas. Albania recibía colaboración económica de la Comecon, del acuerdo económico de los países socialistas. Recibe un cerco a partir de eso. Llega a decir Hoxha una cosa también muy interesante, de mucho valor, cuando le dijeron, bueno, si usted
acompaña la línea mayoritaria, digamos acá, esto se puede arreglar. Y Oxa dice, preferimos comer raíces antes de renunciar a nuestros principios. Es decir, se para firme en eso y llega a decir, quien venga acá a defenestrar el pasado del pueblo soviético y la figura de Stalin no merece ser comunista. Oxa salva entonces la tradición del marxismo-leninismo contra el revisionismo en ese congreso, en esa conferencia internacional, y comienza un proceso a partir de mitad de la década del 60 complejo de reagrupamiento del movimiento comunista internacional, dividido entre revisionistas y antirrevisionistas. Nosotros podríamos decir entre reformistas y marxistas-leninistas con pretensión de autenticidad, que llega hasta nuestros días. Y en nuestros días nosotros creemos que es necesario trabajar también en la reconstrucción del movimiento comunista internacional, partiendo aguas con los revisionistas. ¿Cuál fue la consecuencia del revisionismo en los partidos comunistas de nuestro continente, el nuestro, uno de ellos? Se convirtieron en la inmensa mayoría de los casos en partidos electoralistas, cuyo único propósito es la acumulación y con la acumulación, digamos, electoral y la perspectiva de su incidencia en el plano parlamentario. Se subordinaron la mayoría de ellos a frentes populares, no frentes dirigidos por la clase obrera, en alianzas con sectores de la pequeña burguesía, lo que sería absolutamente lógico y hasta saludable, sino en frentes dirigidos por la pequeña burguesía, donde la clase obrera va atrás. Creo que si lo vemos en Uruguay esto es clarísimo, ¿no? Quien hegemoniza la línea ideológica del Frente Amplio, evidentemente no es la clase obrera. En todo caso, la clase obrera va a la saga de intereses de sectores de la burguesía. En el plano de su programa, pero sobre todo en el plano de su práctica concreta, y 15 años de gobierno no se eximen de mayores comentarios. Lo hemos dicho, uno puede demostrar con rigor científico que luego de 15 años de gobierno del progresismo en Uruguay, los ricos son más ricos que nunca antes. Y en el mejor de los casos, los pobres son apenas menos pobres. Es decir, lejos de promover aquellas transformaciones estructurales en favor de la inmensa mayoría, se hizo exactamente lo contrario. Se transgerizó más tierra que nunca antes, se generaron condiciones para el desarrollo del capital, la inversión extranjera directa, etcétera, 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 mientras los trabajadores seguimos en la situación en la que estamos. Esa fue la consecuencia del seguidismo en la política de la Unión Soviética, en los partidos comunistas de la región, y del campo del marxismo-leninismo auténtico. Evidentemente que la caída de la Unión Soviética, el fin de la Albania socialista en el año 85, el desmoronamiento del bloque socialista en su conjunto, porque hay que decir también que la propia existencia del bloque socialista suponía no solo un freno al capitalismo, sino un impulso a la lucha del pueblo. Hoy que hay nostálgico el estado de bienestar, hay que decir que sin la existencia de la Unión Soviética no hubiera existido el estado de bienestar. El estado de bienestar fue la respuesta a la clase capitalista al miedo, al terror que tenían por el avance del socialismo. Entonces tenían que conceder frente a la lucha de los trabajadores, porque si no el camino era... En Uruguay no había existido ni vallismo sin el impulso que dio la Revolución Rusa a los trabajadores del mundo. Ni hablar de los procesos, también en el periodo de Stalin, ni hablar de los procesos de liberación anticolonial en África, en Asia, que recibieron el apoyo decidido de la Unión Soviética. Entonces el revisionismo, como expresión de la ideología burguesa en el seno del movimiento obrero, genera esas consecuencias. La caída de la Unión Soviética, el fin del socialismo de Albania, etcétera, etcétera, suponen un golpe durísimo para revolucionar el mundo, durísimo. En la materialidad, porque ya no estaba aquello, y en la subjetividad, porque ya parecía imposible. Y el capitalismo se movía por el mundo como única realidad posible, casi que mojándonos la oreja y diciendo, ¿vieron? Ahora somos nosotros y más nadie. Hoy, algunos años después de eso, queda bastante claro para cualquier inteligencia sensata que el capitalismo no es alternativa al desarrollo de la humanidad y que es preciso reconstruir las fuerzas del movimiento comunista internacional. Para lo cual, un conjunto de partidos y organizaciones en el mundo empiezan a debatir en esta misma dirección y nosotros con mucha modestia queremos ser parte
de ese debate en esa dirección, en la dirección de la reconstrucción del movimiento comunista internacional. Ya vamos terminando, camaradas. Cosas más. Entonces, contrariamente a lo que afirma el relato oficial, que la Unión Soviética cayó a partir de los años 90, 91, esa fue la debacle definitiva, ¿no? Ahora, el origen de eso hay que ubicarlo en el desarrollo de las ideas del revisionismo filosófico y teórico, del reformismo político y su consecuencia, la claudicación y la conciliación de clases, ¿no? Ese es el combo que explica de alguna manera, en nuestra modestísima opinión, lo que allí ocurrió. ¿Qué pensamos nosotros? Que sigue siendo necesario rescatar lo mejor de la historia del primer Estado obrero, sobre todo en relación a la indiscutible superioridad de esas relaciones sociales respecto a las relaciones sociales capitalistas. Pensamos que sigue siendo necesario organizar a la clase trabajadora para dar vuelta a este mundo, y pensamos, como acaba de decir Federico, que hay que preparar un destacamento de hombres y mujeres capacitados para intervenir en todas las instancias de la lucha, sabiendo cuál es la que define, pero en todas las instancias de la lucha. Y que esa es una tarea monumental, pero que hay que emprender. Es una tarea que hay que emprender. Es decir, ni ceder ni rendirse, esa no es una actitud de marxista-leninista, ni mucho menos adaptarse, sino desafiar la realidad, mirarla de frente y decir, esta es la realidad que nosotros tenemos que transformar. Y para transformarla tenemos que enfrentar todas las variantes del revisionismo. Las variantes del revisionismo que se expresan bajo hoy el mote de progresismos, que en general, una vez más, niegan la centralidad de la clase obrera, las variantes del reformismo en los planos filosóficos, que hoy se expresan de la forma del posmodernismo y la diversidad de las luchas y no sé qué, que vuelven otra vez a negar la existencia de un sujeto revolucionario, y combatir la diversidad de los reformismos en el plano de la práctica. Por ejemplo, cuando el movimiento sindical nos ofrecen el camino de la conciliación, y no el camino de la lucha. Cuando nos dicen que los trabajadores tenemos que pensarnos nosotros mismos, no como el otro antagónico del capital o del patrón, sino como su colaborador pasivo. Y entonces tengo que discutir la productividad y no sé qué. En el año 2002, cuando la crisis, acá se hizo marchar a los trabajadores, acá hay compañeros más veteranos, se deben acordar, bajo una consigna que decía rentabilidad o muerte. Cuando se acabó la crisis, la consigna se repartió la mitad. Los patrones se quedaron con la rentabilidad, los trabajadores con la muerte. Así, ¿no? Pero así de simple. Y no comprender que con crisis o sin crisis, los burgueses, una vez superado mínimamente sus dificultades, se reagrupan entre ellos para seguir explotando. Y nosotros seguimos pensando en estas tonterías de la conciliación de clases, cuando lo que hay que hacer es levantar el movimiento obrero con un programa propio de los trabajadores. Hoy asistimos a un ajuste brutal, rebaja salarial, represión. Jubilación. La cuestión de la reforma de la seguridad social. ¿Qué son los problemas de este tiempo? Son las formas que el capital tiene en este tiempo para recomponerse su crisis, para recomponer su clase de ganancia, para extraer mayor plusvalía. Y el movimiento obrero, el otro día una movilización de trabajadores del transporte que fueron a la presidencia de la República a pedirle, sáquennos de los 65 porque nosotros queremos no sé qué, cada uno por su cuenta. No, pues yo no puedo manejar los 65 porque me va a dar la diabetes, el colesterol. ¿No? Ese era el planteo, en vez de decir nadie en la clase trabajadora puede trabajar al revés, hay que trabajar menos tiempo si la humanidad produce más y mejor, entonces hay que trabajar menos nomás. Y todo el conjunto de clase obrera tiene que oponerse a esto y enfrentarlo en la calle inmovilizado. Y ayer escuchaba andar a decir, bueno, no, porque yo no sé muy bien cuánto fue la pérdida de la última ronda del Consejo, porque hay sectores, está ahí grabado, hay sectores que el 2% y otros que el 4%. Acá te están comiendo el salario, macho, todos los días. Y vos estás bobeando, pero bobeando de verdad. Entonces, bobeando, podemos prepararse la clase para pelear contra eso. Y eso es lo que tenemos que plantearnos nosotros cuando hablamos de la lucha contra el revisionismo. Eso es parte de la lucha contra el revisionismo. La lucha contra el revisionismo es la que nos quiere convencer ahora con una alianza de Lula, con un sector de la ultraburguesía brasilera, ¿no?
Para sacar a Bolsonaro, que es lo más parecido a una bestia fascista y además medio subnormal, bueno, para sacar a Bolsonaro hay que hacer una alianza entre Lula y no sé qué, con la burguesía. Entonces, ¿eso qué es? O en Uruguay, también lo hemos dicho, ¿no? Pero capaz que la expresión más gráfica, pasearse el brazo de Bush por los campos de Anchoreta, como hizo Tabaré Vázquez, es una expresión de un gobierno de izquierda. Esa es la izquierda que a la derecha le gusta. Así, ¿no? Esa es la izquierda que a la derecha le gusta. A la izquierda que a la derecha no le gusta es la que se propone tomar los medios de producción, repartir la tierra, construir el mundo de los trabajadores y reprimir severamente cualquier intento por explotar para que alguien viva el trabajo de otro. Esa es la izquierda que a la derecha no le gusta. Y esa es la que nosotros tenemos que construir. Parece esto es una utopía, no es. Y termino, no es una utopía. Utopía y quimera es pensar que el capitalismo puede funcionar. Eso es utopía. Ahora, ¿es una tarea difícil? Y en estos tiempos más difícil que nunca, sin ninguna duda. Pero es la tarea que tenemos que emprender. Finalmente, ahora sí, compañeros. El revisionismo moderno nace entonces con Khrushchev y con estas ideas. Se desarrolla en toda la socialdemocracia y en el eurocomunismo. El eurocomunismo es aquella expresión que ha causado Togliatti. Arismendi saca de Togliatti la idea de la democracia avanzada, esta idea de confiar en la democracia. Y después se va adaptando, travestiendo en múltiples formas. Entre ellas, lo que hoy conocemos como progresismo. Nos toca a nosotros dar a nuestra escala una dura batalla en el terreno de las ideas contra esas cosas. Distinguiendo, y esto habría que decirlo en negrita y subrayado, distinguiendo entre la mayor amplitud que hay que tener con el trabajador y militante de base que hoy cree en esas opciones, que es un laburante igual que nosotros, al que debemos respetar, convencer e invitar a luchar, distinguiendo eso de las direcciones. La vecina frente amplista de acá enfrente no es Astori. No es Astori. La mayor flexibilidad táctica y el mayor respeto para las expresiones del pueblo y la mayor intransigencia estratégica con los que saben lo que están haciendo y para dónde van. Con esa intransigencia estratégica, de verdad, a esos hay que combatir. No a los sectores del pueblo en proceso, que muchas veces les cuesta entender nuestras ideas, no tenemos capacidad para desarrollarlas y tenemos que hacer más esfuerzo para convencerlos. Lejos de cualquier construcción genuinamente comunista está el sectarismo. Y aún más lejos la autoproclamación. Golpearse el pecho frente al espejo con soy revolucionario 14R y después no ser capaz de encabezar, eso no sirve para nada. Sirve si somos capaces de construir pegados a nuestro pueblo, aprendiendo de nuestro pueblo, sufriendo y viviendo con nuestro pueblo, soñando con nuestro pueblo y defendiendo las ideas de nuestro pueblo. Decía Marx respecto a la socialdemocracia, para entender lo que dicen hoy. El carácter peculiar de la socialdemocracia consiste en exigir instituciones democráticas republicanas, no para abolir a la par los dos extremos, capital y trabajo asalariado, sino para atenuar su antítesis y convertirlos en armonía. Esto es de Marx del año 1849, un año después del Manifiesto Comunista. Hoy estamos en el año 2022 y también, como dijimos otra vez, esto lo podía haber escrito de mañana. Hoy, ¿qué hace la socialdemocracia? Esto, intentar poner en armonía el capital y el trabajo. Y capital y trabajo se repelen mutuamente, digamos, desde el punto de vista del proyecto histórico. De manera entonces, compañeros, que estoy excedido largamente del tiempo que nos habían establecido, de forma más ordenada en los documentos que hemos elaborado y que obviamente están a disposición, algunas cámaras lo tienen y otros compañeros lo pueden solicitar. Hemos abordado con mayor detalle estos temas y apenas pretendió ser esto el momento, la piedra de toque de los debates que queremos desarrollar para adelante y ojalá ambos hayamos contribuido a eso. Creo que Fede puede desarrollar también brevemente un punto más que había quedado vinculado sobre todo a la forma concreta en que se expresa la corriente revisionismo en Uruguay. Pero yo quedo por aquí. Sí, pero creo que además de que estuvo muy
muy bien tu explicación y en aras de la brevedad del tiempo, hay un anexo al material que elaboramos, que además va a ser público, sobre explicar las distintas corrientes que en nombre de los trabajadores traen su proyecto, que no es otro que limar las aristas más antipáticas del sistema, pero mantenerlo, ¿no? Acá se puede hablar de corrientes que se autodenominan comunistas expresamente, como el maoísmo o el trotskismo. No es intención acá dar un debate sobre eso, se puede, si se quiere, para entender no quién era Trotsky o quién era Mao específicamente, que igual es importante, sino cuáles son las ideas que defienden y por qué esas ideas en última instancia terminan representando la continuidad del capitalismo y no una opción alternativa. Y de vuelta siempre con el respeto a gente que defiende esas ideas y lucha también defendiéndolas, creyendo que esa es la opción, pero uno tiene que ir también a la base real de las cosas. Y con lo que en Uruguay es el progresismo, o lo que en el progresismo en América Latina significó, con procesos quizá con menos tibieza que el uruguayo, como puede ser, no sé, la República Bolivariana en Venezuela, o el Estado boliviano, o demás, que se autodenominaron socialismo del siglo XXI y vertientes de ese tipo, que de fondo igual niegan a la clase trabajadora como el sujeto histórico de los cambios, la portadora del proyecto social nuevo y diferente que también tiene que barrer con la explotación. ¿Sí? Para empezar, porque ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni en ninguno de esos países se dejó de explotar trabajadores, ni se construyó un Estado que no sea burgués, y sigue habiendo una clase burguesa que vive y vive bien. En todo caso, cambiaron unos burgueses por otros, cambiaron de potencia imperialista referente de Estados Unidos para Rusia o para China, pero en realidad en los hechos concretos no lo es. Ni siquiera Cuba, con lo polémico que puede ser eso, y respetando un montón a muchas figuras del proceso cubano, a cuales hay muchos pueden inspirar a luchar justamente por un mundo mejor, pero también hay que decir hoy que el Estado cubano de hoy no tiene nada que ver con lo que defendemos como socialismo, y eso hay que decirlo porque lamentablemente es así. En Cuba también se promueve la propiedad privada y también se ensambla como un eje más del mercado capitalista mundial, incluso con puertos de zonas francas y demás. Lo mismo ocurre con el petróleo venezolano, con el petróleo ecuatoriano, con las riquezas de hidrocarburos en Bolivia y demás, y así podríamos seguir, ¿sí? ¿Eso no significa negar que hubo mejoras desde el punto de vista material para los trabajadores en esos países? Por supuesto que no, pero una cosa es que mejoren materialmente, que los pobres sean menos pobres, no significa que sea el mundo que queramos vivir. Nosotros no queremos que haya diferencias sociales, que es una cosa distinta a achicar esas diferencias. Son dos cosas diferentes desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Si el progresismo fuera tan bueno, habría que poder explicar por qué en todos los países, tras los gobiernos progresistas, sucedieron gobiernos de la derecha tradicional, con los matices que queramos poner, ¿no? Porque, vamos a hacerlo claro, y podríamos hacer un debate entero de vuelta de una hora más sobre esto, pero para ser claro, si el progresismo fuera realmente la alternativa para los trabajadores, ¿por qué los trabajadores de golpe dejan de apoyarlo y pierden? Va a ser claro, ¿no? Porque los trabajadores son estúpidos, que es como la autocrítica frente a Pita lo quiere presentar, o rezongando al que no lo votó, que es lo que se hace a veces, muchas veces, ¿no? O porque realmente no produjeron las mejoras que el pueblo depositó en ellos, como decimos muchas veces acá. En el 2004 en Uruguay, Frente Amplio tenía manos libres para hacer lo que quisiera, para efectivamente sí meterse con la riqueza, no para maquillarlo. ¿Vale? Y no lo hizo. Entonces, que después pierda, no puede explicarse como si los trabajadores no entendieron, no reconocen los avances. No, lo que reconocen es que en realidad no significaron un cambio real, ¿no? Porque la gente no es tonta, como parece la única explicación posible, porque se cometieron algunos errores. No, es porque ideológicamente no representan el mundo de los trabajadores, no representan un modelo diferente en la sustancia, que representan a otro sector de la burguesía, a la pequeña burguesía, que ponga un matiz acá o allá, es una cosa, acá nadie es ciego, y otra, es decir, que eso representa un cambio radical del sistema, un avance sobre todo hacia una sociedad sin explotación. Eso no lo representa el progresismo, por más que tenga por dentro partidos que se llamen socialistas, comunistas, de liberación nacional, lo que sea. Los nombres no hacen a la cosa la hacen la práctica, y 15 años de gobierno son bastante prácticas también, ¿sí? Entonces, y bueno, podríamos hablar así de Argentina, del gobierno del PT en Brasil, y los diversos escándalos de corrupción, o de Brasil como una potencia que también explotaba lo de alrededor mientras gobernaba el PT. Lo mismo ocurre con el caso venezolano. O sea, todo eso, de hecho se pueden buscar algunas figuras referentes de esos procesos negando directamente el comunismo y el socialismo como una opción, ¿sí? Diciendo ideas muy parecidas a las que se decían 50 años antes, ¿no? Que nosotros representamos a todo el pueblo, en esa idea vaga que parece que pueblo
es todo lo que parezca parecido a mí. En realidad la sociedad, por eso hicimos una intervención más abstracta al principio, la sociedad se divide en clases con roles definidos en la producción y unos explotan a otro. El pueblo como idea abstracta no sirve para que suene lindo, pero en realidad acá hay trabajadores que son explotados, que venden su tiempo o se mueren de hambre, y hay una clase capitalista que vive de explotar el tiempo de esos otros. Punto. Eso, así es en realidad la sociedad, por más que nos la maquillen, y el socialismo del siglo XXI, el progresismo y demás, no busca meterse con eso. En todo caso, busca poder hacer eso menos malo, pero nunca transformarlo. Y esa es la enorme diferencia de fondo. Y sobre todo transforma a la clase obrera en seguidista de procesos, ¿sí?, que van a la saga de otras clases, que lo transforman en no una herramienta directa para los trabajadores, sino en hablar en nombre de ellos para que me voten, para llegar al Parlamento aquí o allá, o para llegar a otro gobierno en alianza con otros sectores y demás, es lo que termina pasando en todos lados. Los partidos los partidos que se autorreivindican comunistas, como el uruguayo, esto aplica para todos los partidos de la región, asumen de hecho que no pueden llegar solos nunca al gobierno por la vía electoral, lo saben, lo dicen, ¿sí?, pero no se plantean una vía alternativa, se plantean alianzas donde no son ellos los que la conducen después, sino que ponen a la clase obrera que ellos logran arrastrar, porque aquí también hay que reconocer que hoy esos sectores, como el Partido Socialista o el Partido Comunista, son los que igual mantienen la hegemonía desde el punto de vista subjetivo sobre la clase obrera uruguaya, ¿sí?, pero la llevan atrás de proyectos que son de otra clase social, de fondo, ¿no?, y en los hechos, ¿no? Y eso es un poco el debate de idea que queremos dar también cuando decimos que queremos caminar hacia un congreso nuestro que nos defina bien, es en el debate así directo. Y como decía Gustavo, el debate de ideas sano con los trabajadores. Yo respeto mucho a un trabajador o trabajadora que se autodefina comunista, por más que apoye una u otra cosa, que se pare en el mundo diciendo que es comunista, ¿sí? Y no respeto para nada a quien sabe que tiene la confianza de ese trabajador, ¿sí?, y termina guiándolo a, como decía Gustavo, a hablar de números y nunca enfrentar realmente el interés del capital. Entonces, ese es el debate que para nosotros es una obligación plantear la necesidad de realmente construir un partido que efectivamente represente los intereses en la práctica, no en los enunciados, solo en la práctica, los intereses reales de la clase obrera, a futuro como proyecto de sociedad y en el presente también cuando pasan cosas como el avance directo del capital, cuando te baja el salario, te aumenta la edad de jubilación y demás, y como bien ejemplificaba, las opciones de lucha son hacer cuenta, ir a pedir que 75, no, mejor 64 años, y no enfrentar de fondo el interés de clase que hay atrás de esa reforma, por ejemplo, o de una rebaja salarial. Así que bueno,